Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en esta oportunidad. Estamos saludándole, esperando que ya usted esté pendiente, como lo hacemos o lo estamos o lo hemos venido haciendo los jueves. Y aquí estamos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Así que queremos saludarle, queremos invitarle al mismo tiempo para que esté con nosotros en esta transmisión y esperando que también tengan la bondad de reportarnos en este momento si estamos llegando ya precisamente a donde usted se encuentra, donde usted nos está sintonizando en este momento. Quisiéramos tener noticias suyas y de esa forma poder entrar a lo que hoy nos toca tratar con ustedes por medio de la palabra bendita y eterna de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Así que le estoy invitando para que en este momento nos indique que está escuchándose bien. Gloria a Dios. Muy bien, gracias hermanos. Estamos teniendo ya la respuesta de quienes están pendientes de esta transmisión y vamos a dar paso. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que tenemos disponible para meditar en la bendita y eterna palabra del Señor. Estamos tratando este tema del profeta Jeremías, como lo hemos venido diciendo. Es interesante y que nos demos cuenta debido a la situación que está viviendo la iglesia del Señor y sobre todo el problema que se está dando en el liderazgo. Ciertamente este es un asunto que difícilmente el pueblo de Dios en general se va a ver apercibido. Es un poco no solamente delicado, sino difícil para detectarse, a menos que aquellos que tocan la gloria de Dios, aquellos que viven un acercamiento en la presencia de Dios todos los días, puedan discernir, puedan sopesar la situación que está atravesando la iglesia del Señor. Así que esto es muy interesante que usted se dé cuenta, por favor, y ojalá que podamos juntos adentrarnos a la bendita y eterna palabra del Señor. Quisiera llevarle a usted a leer en Jeremías capítulo 2, versículos 11 y 12. Jeremías capítulo 2, versículos 11 y 12 dice así: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Está hablando con D minúscula. Sin embargo, oiga lo que Dios dice: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y luego, como ya se dio el caso de este asunto de la idolatría, ahora Dios exclama de esta forma, versículo 12: espantaos, oiga lo que Dios dice, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Escuche bien, ¿por qué en las dos partes anteriores a este tema? Porque este es el tema del profeta Jeremías, es el número 3, la tercera parte, y quisiera compartir con usted este par de versículos, porque ciertamente aquí vamos a centrarnos. Y dice el Señor: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, está diciendo el Señor, los países paganos, la gente pagana, la gente idólatra, por nada del mundo va a cambiar esa clase de fe que profesa. Fe en los ídolos, fe en imágenes, etcétera, etcétera. Y Dios está poniendo este ejemplo y dice: ¿conocen ustedes algún pueblo que cambia sus dioses a cada rato? Dice: no, no lo hacen, no lo hacen. Pero en cambio mi pueblo, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, ha cambiado su gloria. Qué terrible. Entonces, como esto es prácticamente algo, un imposible ante los ojos de Dios, en el sentido de que, o sea, no debiera de suceder, no debería de suceder, porque ¿cómo es posible que cambiemos a Dios por algo que no es Dios? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, esto es increíble y no sé si usted va a recordar
que lo he dicho en las dos partes anteriores a este tema, y he dicho que este asunto, esto de eliminar a Dios, de sacar a Dios, este asunto de decirle a Dios, mira, no me digas lo que yo tengo que hacer, uh, es es un problema muy grande, un problema muy tremendo que tiene sus consecuencias eternales y afecta cósmicamente. Quiero decir con ello que tiene mucho que afectar a aquel que practica este tipo de fe, porque querramos o no, ese es un tipo de fe, no es la fe verdadera, no es la fe salvífica, en cambio es una componenda, como dijo el Señor en el Evangelio según Mateo, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ciertamente, dice, están aprendiendo, han sido enseñados con doctrinas de hombres, con pensamientos de hombres, filosofías de hombres. Esa es una componenda. Entonces, tenemos que entender nosotros, la iglesia se está viendo infestada de este tipo de cosas, se ha visto infestada. Unos 50, 60 años atrás, la iglesia viene sufriendo estos embates tremendos, pero embates muy, pero muy tremendos. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y entonces Dios dice, espantaos cielos. Oiga, el mundo angelical, la corte angelical de Dios es llamada a espantarse, a decir, ¿cómo es posible? Si alguien ha sido bendecido de tal forma, es esta humanidad, son estos hombres que habitan el planeta Tierra, porque Dios les ha dado de todo y Dios les habla por medio de diferentes cosas, les habla por toda la naturaleza, incluso porque dice el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces no podemos negar eso. Ese es otro punto que en todo tiempo, todo ser humano, ya sea en la edad en la que haya sido, incluso la Biblia testifica que la generación de Noé, aunque no hubo alguien que literalmente, que teóricamente les predicara, no lo hubo. Noé fue vamos a decir, fue el que anunció la justicia de Dios, su testimonio, su vida, su acción, su obediencia a edificar, a construir el arca, es precisamente el testimonio de que él le creyó a Dios. Bueno, pero el testimonio siempre lo ha tenido. Si es ser humano, tiene que saber que allá en su ADN está la necesidad de creer en Dios, de levantar sus ojos a Dios y de confesar que hay un Dios vivo que está siempre pendiente de todos en esta tierra. Así que no hay quien pueda decir no, no se le predicó, no se le dijo nada. Alguna vez se tuvo que haber cruzado con una realidad de parte de Dios. Ese es otro punto. Le digo, la escritura nos da mucho de qué hablar. Tenemos toda la enseñanza que necesitamos, pero bueno, en esta oportunidad yo quiero pedirle a usted que nos centremos en lo que estamos hablando. Y entonces dice el Señor, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Oiga, el llamado, la exclamación es profunda. Hay un movimiento cósmico aquí. Esto afecta, es una cuestión que tenemos que entenderlo. Por ejemplo, yo me estaba recordando o estoy meditando sobre esto cuando la escritura habla de la parábola del hijo pródigo. Usted se va a recordar de eso, haberlo leído en el Evangelio según Lucas. Allí está este pasaje, capítulo 16, 17, en donde leemos la escritura cuando vuelve el hijo pródigo, cuando vuelve y todo se acabó, él sabe que le ha fallado a su padre, él viene y dice estas cosas. Escuche bien, dígame usted si alguien que es conocedor y una vez le falle a Dios o apostate o ya sea que le falle a Dios de alguna manera, de alguna forma, doctrinalmente, moralmente, en los aspectos que sean, le falla a Dios, escuche esto, tiene que saber, porque eso lo dice la Biblia, el hijo pródigo le falló a su padre, o sea, no es un extraño, es un hijo. Ahí está enseñado
que esto debe suceder o sucede en los hijos de Dios. Una vez que le fallemos a Dios, sucede esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, no solamente es un error acá abajo, terrenalmente, superficialmente hablando, no solamente es una falla acá en el planeta Tierra, tiene sus consecuencias cósmicas. Allí está: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, este pecado del que viene hablando el Señor afecta en cuestiones cósmicas. ¿Por qué razón? Porque dice: espantaos cielos, cielos. O sea, aquí va a haber consecuencias de la falla del pueblo de Dios, y usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe, los lectores de la Biblia saben de dónde vino, por ejemplo, el reino del sur, el reino del norte, Israel, de dónde vino que fuese sacado de su país en el 586 antes de Cristo. ¿De dónde vino eso? O sea, ¿de dónde empezó a resquebrajarse el reino en ese tiempo, en ese momento? Bueno, todo eso lo tenemos nosotros que saber. Luego, el reino del sur, Judá, también y total, fueron sacados de su tierra, fueron lanzados a la diáspora alrededor del mundo, a padecer, a vivir un momento de tristeza, una vida lúgubre, una vida realmente privada de los privilegios que tenían de parte de Dios en su tierra natal. Bueno, todo usted lo va a saber por medio de la palabra de Dios. La idolatría hizo, el que ellos dejaran a Dios, hizo que pagaran muy caro ese error. Pero no solo fue a nivel terrenal. Mire cómo está el pueblo de Dios, Israel, hoy día. Hablando en términos generales, esa nación, bueno, son consecuencias que se pagan. Ahora, no estamos hablando ya de ellos, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la generación presente, estamos hablando porque de cierto modo Israel, por supuesto, es nuestro prototipo, pero nosotros no somos la sombra, ya somos la realidad, ya somos lo que en realidad quiere decir y por el cual expresa la palabra de Dios. Todo esto es por motivo de nosotros. Entonces debemos de saber que el error que está cometiendo no solamente la iglesia de Dios en general, sino el liderazgo de la iglesia, porque es el liderazgo el que permite que venga este tipo de cosas, que de pronto el pueblo de Dios cambie su gloria, la iglesia cambie, y que en lugar de ser mejores a cada día al estilo de la Biblia, en relación con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios, apegándonos a los principios, a los preceptos de Dios, a las normas que dicta la Biblia, nos estamos alejando. Y entonces esto tiene sus consecuencias eternales, y esto va a afectar cósmicamente. ¿Cómo? Aquí en la tierra se paga eso, y eternalmente. Imagínese usted el movimiento que hay en el cielo. No hay fiesta por lo que estamos haciendo. Hay dolor, hay admiración, espantaos, hay espanto en los cielos. Sobre esto dice: y horrorizaos, hay horror en el mundo angelical. Cuando ellos están viendo, porque usted puede leer en la escritura que los testigos oculares de lo que nosotros hacemos, los que están mirándonos constantemente, ¿sabe usted que son los ángeles? Dice la escritura en Santiago que los ángeles anhelan mirar, anhelan ver el cumplimiento de lo que Dios dice, que los hombres hagan lo que Dios dice. Anhelan los ángeles mirar eso, anhelan los ángeles, porque ellos no tienen esa experiencia de qué sentirá un ser que una vez estuvo condenado, y Dios en su eterna misericordia, porque no es otra cosa, su misericordia, lo perdonó, lo rescató, lo lavó con su sangre preciosa, y ahora pues es un hijo de Dios. Ahora, tiene que haber una reacción diferente, y los ángeles están mirando a ver cómo tiene que reaccionar un hombre perdonado, una mujer perdonada, cómo tiene que reaccionar el cristiano, la mujer cristiana, cómo tienen que ser delante de Dios. A ver, ¿qué tanto por ciento hacen la palabra, obedecen la palabra? Eso los ángeles lo están viendo. Entonces, por eso el llamado aquí es: espantaos cielos al mundo angelical, la corte angelical de Dios, sobre esto y horrorizaos. Y dice: desolaos en gran manera.
Oiga lo que, el movimiento que genera esto, el impacto que genera esto en el mundo angelical, dijo el Señor. Muy bien, vamos a entrar a contemplar este asunto. La palabra trocar viene del hebreo alazo, la palabra trocar. Mi pueblo ha trocado su gloria. Tenemos que explicar un poquitito sobre la situación. Se traduce trocaron en Romanos 1:23, cambiaron, acuérdense de esa generación de hombres que cambiaron lo que eran, cambiaron su orientación natural, la cambiaron en eso. Imagínense ustedes, solo imagínense de qué está hablando Romanos capítulo 1, de los hombres que cambiaron su naturaleza, no su naturaleza en sí, sino su comportamiento natural, en otras palabras. Entonces, el Señor está diciendo, esa es solamente figura de lo que mi pueblo hace espiritualmente, moralmente. Trocaron su gloria. ¿Cuántos cristianos, en otras palabras, han dejado de ser lo que fueron? Cristianos santos, cristianos dedicados a Dios, cristianos incondicionales. Yo creo que esa es una de las partes que necesitamos tocar con mucha responsabilidad y mucha profundidad, y le diré el por qué. Porque honestamente eso es lo que ha desaparecido en este tiempo, ser cristianos incondicionales. O sea, no importa lo que venga, Señor, no importa lo que suceda, Señor. Le hago a usted la pregunta, ¿somos cristianos incondicionales nosotros? ¿O somos cristianos que ponemos condiciones, que fácilmente cambiamos nuestro parecer, que fácilmente no nos interesa lo de Dios, tiene que interesarme lo mío, tengo que cuidarme yo, no, lo de Dios puede esperar, lo de Dios puede quedar fuera, no, lo mío no puede quedar fuera? Eso, eso es lo que ha desaparecido. Los cristianos antiguos eran incondicionales. O sea, no importa, Señor. A mí me gusta mucho lo que dice Job capítulo 13, versículo 15, en donde dice, creeré en Dios aunque me mate. Así dice Job. No importa, Señor. No importa si me muera. No importa. Eso no me va a hacer que yo deje de creer en ti. Eso es ser un cristiano incondicional. O sea, estoy a la de Dios, estoy bajo la voluntad de Dios, se hará conmigo lo que Él ha decidido hacer conmigo. Ese es un cristiano incondicional. No importa lo que esté pasando alrededor del mundo. ¿Por qué debía dejar yo de congregarme? ¿Por qué debía dejar yo de buscar al Señor? Estoy poniendo mis condiciones. Me estoy encerrando en una burbuja y usted ve, el mundo está suelto ya, pero los cristianos sí están sueltos para el mundo racional, para el mundo material, trabajo, tiendas, compras, voy y vengo, pero a la iglesia ya no quiere regresar. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Disculpe, quizá es incómodo lo que estoy diciendo, pero alguien tiene que alzar su voz, porque si estas son cositas, escúcheme bien, que le van a afectar espiritualmente, le van a afectar cósmicamente. Ojalá pudiéramos entender esto, que no solamente aquí, porque va a venir algún tipo de consecuencia para aquellos que han trocado su gloria, es decir, que han dejado a Dios, que han cambiado la línea que llevaban y que le manifestaron a Dios en un momento dado. Si van a haber consecuencias, registre usted en la palabra de Dios alguien que hizo algo en contra de Dios y se quedó inaudito, y se quedó sin que nadie lo supiera, sin que, no pasó nada, a Dios se le olvidó. ¿Conoce usted alguna parte de la escritura que diga eso? Al contrario, el rey David, usted lo lee, no dijo nada, él lo tiene todo bajo agua. Llega el profeta Natán, le dice, oye, y le empezó a contar un tipo de parábola de un hombre que tenía una sola ovejita y otro que era muy rico, que tenía muchas ovejitas, pero llega un visitante, a este hombre rico, le llega un visitante y le dice, vamos a comer, y quería preparar una ovejita y viene y le quitó su única ovejita al pobre. Y entonces David dice, bueno, este debe morir y que no sé qué, como que no supiera nada, como que no ha matado una mosquita, ¿verdad? Pero hay un Dios que todo lo ve. Y aquí con Dios no se juega. El que troque la gloria de Dios, el que cambie la gloria de Dios, va a estar dura la cosa.
Yo creo, imagínese usted lo que el Señor está diciendo, espantaos cielos. O sea, se afecta a usted cósmicamente, se afecta a usted. Usted está afectando a su casa, está afectando a su familia, está afectando a su economía, está afectándose moralmente, está afectando su salud, si lo quiere creer o no. Bueno, eso ya usted muy pronto va a entenderlo y va a decir, perdona Señor, a mí me hablaste. Entonces, todos aquellos, le estoy hablando del salmista, y entonces cuando ya avanzó la parábola, le dice a Natán, tú eres ese hombre. Le quitaste su mujer a Urías, el buen soldado, se lo quitaste. Hermano, para Dios no hay nada escondido. Entonces, trocó la gloria de Dios, cambió la gloria de Dios, y usted sabe, lo perdonó el Señor. Lo perdonó porque la salvación, el perdón no tiene absolutamente nada que ver con las consecuencias terrenalmente, físicamente de los errores que cometemos aquí. Eso está enseñado en la palabra de Dios. Hay un proverbio, por supuesto en el libro de Proverbios, en donde dice que el camino del hombre vuelve. Es decir, lo que usted hace volverá a usted. En otras palabras, es como aquel dicho que decían nuestros abuelitos. No es bíblico ese dicho, pero tiene un tipo de referencia para que entendamos lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de Salomón. Y dice, el que escupe al cielo, en su rostro le va a caer. Bueno, ofendes a Dios y no va a caer sobre nadie más que sobre ti. Esto es una verdad enseñada y que está precisamente apoyada por medio de la palabra del Señor. Entonces todo esto es muy interesante, es algo que necesitamos entender. Usted sabe, el Señor perdonó a David, pero le dijo esto, tu pecado te es remitido, pero hay una cosa aquí, esto te ha afectado cósmicamente, así que allá en el cielo se ha dictado el precio de tu error y la espada nunca se apartará de tu casa. El hombre conforme al corazón de Dios. Sí lo perdonó el Señor, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí te perdona el Señor, pero las consecuencias vendrán. Es lo que estamos aprendiendo, es lo que nos enseñó la parábola del hijo pródigo. He pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. En dos lados he pecado. O sea, aquí pues voy a tener que pagar el precio, la factura me va a llegar. Y cósmicamente, ¿a poco mi nombre ha sido borrado allá arriba? Oye, hermano, mucho cuidado con eso. Entendemos ahora lo que significa que lo que dice la Biblia, el hebreo alazo, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Me cambiaron a mí por lo que no es Dios. Me cambiaron a mí por lo que no sirve. Qué terrible. Pero bueno, entonces, mire en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22, dice así, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Usted conoce la lectura bíblica que hemos tomado en esta tarde. Es aquella ocasión cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto. El viejo Elí está sentado, dice la escritura, esperando noticias, su corazón tiembla y escuche, cuando vienen los mensajeros a decirle, viene el mensajero y le dice, oye, tus hijos murieron. Este hombre, oiga lo que le digo, entiende lo que significa fallarle a Dios. Él lo sabe muy bien, porque qué curioso es que él se mantiene sereno, se mantiene estable, puedo decir, estable en cuanto a su reacción, cuando le dicen que sus dos hijos han muerto en el campo de batalla. Murieron sus dos hijos, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Él se queda, ok, bueno, murieron, pues murieron, ¿no? Pero se sacude y vea lo que pasa. Cuando el mensajero le dice, y el arca del pacto, que es la gloria de Israel, Icabod,
fue traspasada, cambió de manos, se lo llevaron los filisteos. Dice la Biblia, y usted no me va a dejar mentir, puede leer el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Cayó para atrás, cayó de espaldas Elí, y dice que él era gordito, así lo dice la Biblia, era grueso, y cayó y se quebró la nuca, se quebró acá el cuello. Allí murió el viejo Elí. Su nuera da a luz y curiosamente, ella también muere en el parto, pero alcanza a decir que el nombre de su hijo será Icabod, o sea, una nuera de Elí, esposa de uno de los hijos de él que murieron en el campo de batalla. Pónganle por nombre Icabod, porque la gloria de Dios se acabó. No hay más gloria en Israel. Sin el arca del pacto, que significa la presencia de Dios, no somos nada ni nadie. Su gloria ha sido traspasada. Qué terrible situación. Entonces estamos en ese tiempo, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, las familias, los grupos, los cristianos, colectiva e individualmente, estamos atravesando un momento sumamente difícil. Estamos prácticamente sumidos en una situación que solo Dios nos puede ayudar. ¿Por qué razón? Si empezamos a medirnos, a practicar lo que dijo el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de la pluma paulina, cuando dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, ve y hazte un chequeo. Hazte un chequeo y que te digan cuánto por ciento eres original todavía, o ya has dejado de ser original. El cuánto por ciento de tu originalidad se ha cambiado por algo pasajero, por algo mundano. Esto está serio, ¿no? Este tema, quiero decirle que debemos de acatarlo, porque siendo los últimos días, a la gente de nada les sirve. A nosotros, a mí de nada me sirve predicar y ponerme ronco y correr y venir y hacer un montón de cosas y vivir una vida incluso ceremoniosa, si usted quiere, porque hay gente, eso eran los fariseos, una vida ceremoniosa, incluso les gustaba mostrar que estaban en ayuno. ¿Por qué diría el Señor que cuando ayunes que no se sepa, ¿verdad? Sino que báñate, prepárate, debes de estar presentable, que no te vean todo así como quien dice: ay, el hermanito está ayunando, bien se ve su carita así. No, los fariseos amaban eso, y el Señor por algo dijo: cuando tú vas a ayunar, no seas austero, o sea, no seas riguroso, farisaico, sino que lava tu rostro, no lo demuestres. Entonces hay mucha gente ceremoniosa y la gente se ha equivocado. Piensan que por saltar, piensan que por cantar mucho, por orar mucho, yo no estoy diciendo que no, por favor compréndame. Estoy hablando de una vida ceremoniosa porque tengo que remitirme a lo que Jesús dijo, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y le dirán ahí: Señor, en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre hice milagros, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y sencillo, el Señor dirá: apártense de mí, que yo no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. Eso está serio. Era gente ceremoniosa. ¿Qué andaban haciendo? Haciendo milagros. Usted no puede decir: eran milagros falsos. No, por supuesto que no. Lo que sucede es que aquí tenemos que entender lo que está exponiendo el Señor. ¿Cuánto de originalidad hay en mí como pueblo de Dios? ¿O ya cambié la gloria de Dios? ¿O ha sucedido el Icabod conmigo? Ya no soy el mismo, ya no hay el mismo temor. No soy un expositor fiel de la palabra y tengo miedo de decir la verdad, y tengo miedo de decir las verdades delante del pueblo. Eso es una cosa tremenda. Entonces, esto lo está mirando el Señor y está diciendo: mi pueblo ha trocado su gloria. Entonces, así como la gloria de Israel, que era la presencia de Dios, fue traspasada en tiempos de Elí, también fue traspasada en tiempos de Jeremías debido a la apostasía. Esto sucedió en los tiempos de Jeremías también.
la gloria de Dios, y es lo que el Señor está diciendo. Cuando aquí se usó la palabra ha trocado su gloria, pero también se puede decir han hecho Icabod, han perdido lo que eran, lo que tenían de Dios. El tesoro más grande que tenían, se lo entregaron a los filisteos, a los enemigos. Han trocado su gloria. Entonces, la gloria de Israel la cambiaron. En otras referencias, trocaron también quiere decir mudar. En otras palabras, un pueblo apóstata llega al colmo de trastocar la palabra de Dios para ajustarlo a su vana manera de vivir. Y esto me ha llevado a mí a profundizar tremendamente, porque es lo que ha sucedido actualmente. Es lo que ha sucedido actualmente. Se ha trastocado la palabra de Dios. Y cuando llegamos a este punto, tal vez no quisiéramos reconocerlo, pero es lo que está sucediendo, es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Se ha trastocado la palabra de Dios. Hoy hay gente que están detrás de los púlpitos y pueden darse el lujo de decir esto no es pecado, o esto no es tan así como dicen. Entonces el problema es que si lo dijo nuestro Señor y está enseñado en la palabra de Dios, o sea, ¿quién soy yo? O quién es la persona, qué clase de autoridad tiene para decir, ponerse incluso más arriba de Dios. Imagínense usted, el apóstata así se cree. El apóstata cree que puede ponerse sobre Dios, puede decidir, puede fijar nuevas normas, un nuevo estilo de cristianismo. Eso es lo que piensa. Y entonces han trastocado la palabra de Dios, y eso es lo que sucede en medio de la apostasía, en un evangelio light, rebajado, diluido, que es lo que precisamente la gente está profesando hoy día. Es el otro evangelio. Bueno, leamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice, oiga, ¿cómo empieza el apóstol Pablo cuando está tratando este punto? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, esto hay que entenderlo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia o os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto está corroborado por la palabra de Dios. Estoy maravillado, está impresionado el apóstol Pablo. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Trocaron su gloria, trastocaron la palabra. Y el resultado es esto, un evangelio diferente. Y él está diciendo, escuche, voy a explicar esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo entender esto? Bueno, tenemos que remitirnos a un ejemplo actual. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted cuando dicen, esto es pura imitación? Es imitación. Este no es el producto original. Esto es imitación. Ahí exactamente calza este ejemplo. No que haya otro. O sea, la marca es única. Esta marca original es única. Pero mire, en tal lugar, hay aquí, hay allá, ahí lo consigue también. Es, así como explicó el apóstol aquí, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es una perversión, es la palabra. Han pervertido el evangelio de Cristo. Entonces, este es el evangelio original de Cristo.
aquí están los postulados de Cristo, aquí está la doctrina, el púlpito doctrinal que el Espíritu de Dios le entregó a la iglesia, aquí está. Ok, hombres, escuche bien, que no aman la verdad, apóstatas, ¿qué van a hacer? No soportan, no aguantan, jamás sus vidas calzarán con la verdad del evangelio verdadero. ¿Qué van a hacer? Entonces empiezan a pervertir el evangelio. Esta doctrina, este pasaje, este versículo dice así, pues yo creo así. Escuche esto. No que haya otro, este no es otro evangelio, no, es una perversión, es una imitación. Lo original está aquí, aquí está lo original. Bueno, es lo que exactamente está tratando de decir el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuche bien, él es consecuente con lo que está diciendo. Es consecuente, y yo creo que este asunto se puede enfrentar los predicadores, los pastores, los que aún retienen su integridad doctrinal, su integridad escrituraria, su integridad de la teología fiel de la palabra de Dios. Esta puede llegar a ser una arma poderosa para combatir, para evitar, para levantar defensa alrededor del pueblo de Dios. Escuche, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, lo que el apóstol está diciendo, miren, no va a venir otro evangelio. Entiendan que este es el verdadero evangelio, y si puede presentarse una entidad espiritual, a eso se refiere cuando es un ángel, una entidad espiritual, porque también puede ser el diablo. Hay por ahí un ejemplo, no sé si usted alguna vez lo ha leído, lo ha escuchado. Hubo una persona, el señor Moon, un surcoreano, que muy joven empezó a buscar al Señor. Y él se iba a las montañas a orar. Pero por lo que se ve, es de las personas que oraba mucho, mas no leía la palabra de Dios. Y yo le quiero decir, nadie que esté cerca de Dios solo va a orar o solo va a estudiar la palabra. Estas dos cosas van de la mano y son inseparables, son indivisibles, tienen que estar juntos. Oración y estudio de la palabra, estudio y oración. ¿Por qué razón? Porque es ahí en donde se va a encontrar con el Señor, escuchando, como dijo el profeta Jeremías, dame oídos para oír, que de madrugada yo pueda escucharte como los sabios. Quiero escucharte. Qué belleza, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, lo que le estaba diciendo de esta persona es que en una de tantas que iba a la montaña, dice que se presentó un personaje y le dijo, yo soy Jesús y vengo a decirte que voy a encarnar en ti y que tú vas a terminar la tarea que yo no terminé. El señor Moon no conocía lo que la escritura dice. El gran tetelestai, consumado es. Los que saben de eso sabrán que el tetelestai en griego era el finiquito de un negocio, de un trato hecho, un trato comercial. Una vez que se firmaba el tetelestai, consumado es, usted no podía reclamar un centavo más del precio de lo que había vendido. Tetelestai, se acabó, se pagó el precio completo, el precio justo. Consumado es. Jesús dijo, consumado es. No se le debe al diablo ni medio centavo. ¿Cómo es posible? Que el señor Moon no supo, no discernió, no entendió, no comprendió que aquella entidad, aunque pareciera que era Jesús, y él fue engañado ahí, y dijo, está bien. Y por supuesto que esa entidad sí encarnó en él, porque desde ahí empezó, y usted sabe toda la historia, los que saben de esa historia, de ese testimonio triste, lo sabrán. No sé si aún vive esta persona, pero hace años
Yo leí sobre él y es triste. Ya llevaba, no sé si la séptima mujer, y fue cuando anunció y dijo, dice el Señor, que los hijos que yo tenga con esta séptima mujer serán hijos concebidos sin pecado. Imagínense usted, qué terrible tontería, qué terrible engaño. Entonces, por favor, ¿está entendiendo usted esta palabra? Si usted ora, tiene que ponerse a leer la palabra también, hermanita, hermanito, porque si no aparece con visiones raras que Dios le dijo y que Dios, hermano, pero si yo vi, era un ángel, un personaje blanco, etcétera, etcétera, y yo escuché la voz. Ese es el problema, no es que usted no haya escuchado la voz. ¿Sabe cuál es el problema? Ahora hay que discernir quién era el que le habló. Porque si le dijo cosas que no cuadran con la palabra de Dios, y como no conocemos la Biblia, si no conoce usted la Biblia, naturalmente que su gloria va a ser trocada ahí. Eso está tremendo. Su gloria va a ser traspasada y usted de pronto va a estar profesando un evangelio que ya no es el verdadero evangelio. No sé si está clara la situación, pero aquí estamos llegando a un punto bien tremendo. Entonces, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 4 y 5. Dos versículos. Mire cómo dice acá. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto es increíble, hermanito. Y yo le quiero decir, este es el problema del pueblo de Dios. Nuestra ignorancia de la palabra raya en la consecuencia eternal que a esto nos puede arrastrar. Esto está serio. ¿Sabe por qué? Porque hay otro Jesús. A ver, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el Jesús que no reprende el pecado, el Jesús que dice, no es tanto así. No hay que ser exagerados. No es tanto. Cuando usted revisa la Biblia, cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, no es una sugerencia, es un mandato. El otro Jesús sí habla de santidad, pero como una sugerencia. No, así estás bien. Si así te sientes bien, pues así estás bien. No, aquí en esta iglesia no se te obliga, no te preocupes. No, aquí no se regaña a la gente. ¿Y en dónde hay iglesias donde se regaña a la gente? ¿Desde cuándo la iglesia es un cuartel? No, Señor, es exhortación. Diga la verdad. La iglesia practica, la iglesia evoca la exhortación, porque la exhortación edifica. Palabras del Señor. Edifica. Eso es lo que quiere decir en palabras de Cristo. Los ministerios dice que fueron dados a la iglesia para su edificación. Entonces, pero al diablo le fascina cambiar las cosas. ¿Sí? Empezó desde el huerto del Edén a cambiar la terminología, a cambiar el enfoque de lo que Dios había dicho. Eso no nos extraña a nosotros, pero tristemente el pueblo no se ha vuelto a la palabra, aún con esta situación que estamos viviendo. Es triste y necesitamos volver a la palabra urgentemente. Entonces ahí está. Porque si viene alguno predicando al otro Jesús, que el que os hemos predicado, escuche, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Esto está serio. Cuando Jesús le dijo a Juan y a su hermano Jacobo, que venían de Samaria y no les quisieron vender el pase para el Señor Jesús porque él iba a adorar a Jerusalén, y venían enojadísimos. Imagínese usted que se lo dijeron a su maestro, Señor, ¿quieres que oremos? No dijeron, vamos a comprar espadas, vamos a armar un grupo de hombres y vamos a darle su merecido. No, oremos. ¿Quieres que oremos? Y que pidamos fuego, que descienda fuego del cielo para que consuma a esos hombres.
¿Qué dijo Jesús? Ah, que siervos de oración, pero ¿cómo oran? Ustedes, les dijo el Señor, en este momento no saben de qué espíritu son. ¿Qué qué? ¿Sí? Porque hay otro espíritu. Por eso se ha dicho muy bien, todo lo que querramos hacer en la obra de Dios, ¿qué espíritu es el que nos lleva a querer hacer eso? ¿Qué espíritu? ¿Por qué uno estorba a otro cristiano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos inflama para llevar a cabo esas cosas? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer esas cosas? Hay otro espíritu. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Tres frentes para mucho pueblo desconocido que están afectando su vida espiritual. Esto está tremendo. El apóstol explica que no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio distorsionado produce una versión del evangelio llamado el otro evangelio. Esa es una versión del evangelio trocado o trastocado, ajustado a la moda, al gusto, a la demanda de las masas. Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. De la roca que te creó te olvidaste. Ese es el apóstata. Se alejó del original, se alejó de su creador, se alejó de los principios de Dios. Y esto está serio, por supuesto que está serio. Es urgente entonces, hermanos, hermanas, volver a lo original. ¿Quién era usted? ¿Cómo nació usted? ¿Se recuerda? ¿Cómo amaba al Señor usted incondicionalmente? Todo lo que era palabra de Dios. Llegó y amó esos principios bíblicos y defendió, incluso con su propia vida, defendió usted esos principios bíblicos. ¿Qué pasó? Tu gloria ha sido trocada. Y Kabod, tu gloria fue traspasada, ya no está en tus manos. Eres una vida vacía. Eres una vida donde ya no hay presencia de Dios. Es triste y lamentable. Quisiera dejar esa palabra en su corazón. Si sucediera o si está sucediendo en su vida o en mi vida eso, no se olvide que habrán consecuencias eternales, consecuencias cósmicas, pero también habrán consecuencias terrenales. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar con los que hoy estuvieron en esta transmisión, Señor. Te doy gracias porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque nos has hablado y yo espero con todo mi corazón que alguna jota, una tilde vaya al terreno de la práctica, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias por esta palabra y permite, oh Dios, que haya fruto y restaura la vida, la relación de aquellos que van a mirar este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su sintonía y esperamos contar con la misma en una futura oportunidad. Amén.